Hoy en COCX, las 7 grandes enseñanzas, por Ana María Gómez. Este capítulo es patrocinado por Amazon Web Services y Opinat, líderes en software, consultoría y conferencias en experiencia de cliente. Importancia del cliente en distintos sectores. ¿Cómo conectaste siempre el cliente en estas diferentes industrias? Pues mira, Mauro, yo creo que lo importante, y después ya de varios años, creo que lo que es relevante es saber entender, porque el cliente, como tú lo dices, es el rey, es el que siempre está en la sala de juntas, en la toma de decisiones, sí. Desde la sala de juntas de una junta directiva con unas personas muy inteligentes, con mucha experiencia, ¿cierto? Hasta un camión repartidor a una tienda de barrio, ¿cierto? Con estas personas, los vendedores que son realmente, digamos, la base y la fuerza son los que mueven los negocios, digámonos las verdades, sí, ¿cierto? Sí. Estas personas también muy perceptivas, entonces tenemos un gran rey que es el cliente, pero siento que al mismo tiempo es el menos entendido. Okay. Creemos que sí y hacemos muchas cosas para entenderlo, pero digamos que lo que yo viví, y acúsome también de eso, es que en todos independientemente del sector, porque estamos hablando desde comunicaciones, consumo masivo, el primario en el que estoy hoy del día, el minero energético, digamos la empresa, la industria que presta el servicio cree saber qué quiere el cliente. El cliente como actor transversal de toda la cadena. La estrategia va en los eslabones de la cadena de valor y de experiencia y de servicio del cliente. Señor. Vamos a fortalecer cada uno de los eslabones para que podamos crecer la torta conjuntamente, porque uno solo no lo va a poder hacer. No lo hace. Pero eso es retadorcísimo. Mucho. Porque creo yo que siempre existe el sesgo de yo veo mi pequeño universo. Entonces, si yo soy ganadero, pues yo lo veo hasta cuando yo vendo la leche. Ya de ahí para allá es problema de otro. Uh-huh. Y el fenómeno de la cadena es que al final lo que recibe el cliente, el consumidor, sea tan amplio, tan generoso como el valor que se ha trasegado a lo largo de ella. Entonces es muy retador, pero ¿cómo lo piensas hacer? Pues finalmente me queda claro, pero es cómo integras gremios que de algunos no es que sean antagónicos, pero no necesariamente son tus colaboradores. Es verdad, digamos que en el fenómeno de la cadena láctea en Colombia nosotros tenemos los eslabones, los actores, y hay puntos donde tenemos discusiones a veces, ¿sí? Yo te diría que son discusiones sanas y sobre todo respetuosas. Normalmente no tenemos, digamos, unos enfrentamientos pues hartos ni feos, pero sí tenemos intereses diversos. Particularmente dado por una circunstancia que no todo el mundo conoce, y es que el precio de la leche en Colombia está regulado. Hay unos precios mínimos, ¿sí? Entonces okay. Eso digamos es un mecanismo bastante complejo, como se fija eso anualmente. Eso lo fija el Ministerio de Agricultura, pero claro, alrededor de eso, entonces obviamente ahí ya los intereses comienzan a separarse un poquito, porque obviamente al que es productor primario, el ganadero, el que produce la leche, pues le interesa que el precio mínimo esté más alto, ¿cierto? Claro. Al de la industria dice, oiga, no tan alto, porque toda la transformación industrial tiene un valor, que de eso hemos hablado y hablamos en la previa, ¿no? Que a veces, no solo en este sector, porque trabajé en varios, el valor agregado que da la industria, ¿sí? Sí. Para llegar al consumidor a veces no se percibe o no es tan bien evaluado. Pero bueno, el reto es cómo integrarnos a varios, y lo que nosotros estamos planteando desde el gremio, desde Asoleche, es esta estrategia donde no solamente hablamos de publicidad, porque si me hablas de publicidad, pues aquí tenemos la fortuna de tener agremiados tan relevantes, las marcas más importantes del país, y no te estoy hablando no solamente en tamaño, ¿cierto? Porque ahí están las empresas más grandes, pero están las medianas, están las pequeñas, okay. Están las locales que hacen un gran trabajo. Caída en el consumo de leche y necesidad de ir a la causa raíz. Pero ¿por qué no paramos y nos vamos a oír al consumidor? ¿Cuál es la diferencia? A ver, para que digamos precisemos. En 2022 el consumo de leche en Colombia cayó un 9%, en el 2023 un 6%, el 2024 nos mostró una recuperación algo así como del 0.8%, una cosa así, digamos, muy discreta, menor, que no logró, digamos, hacerle offset a lo que traíamos, ¿sí? Entonces uno dice, qué preocupación, ¿no? Desde las industrias, claro. Porque aprovecho, Asoleche representa, es el gremio que representa la industria procesadora de la leche. Que es uno de los eslabones. Es uno de los eslabones. Nosotros no representamos los ganaderos tienen unos gremios muy fuertes también, muy profesionales, como son Fedegan, como son Analac, dentro de muchas organizaciones que hay. Lo que sí hacemos nosotros como industria es generar esta articulación
y tratar de liderar la articulación con los otros eslabones para generar soluciones. Pero muy bien. Okay. Entonces decimos, ok, en Asoleche decimos, ok, el consumo viene cayendo, esto es muy preocupante, esto afecta a toda la cadena. Mira que un colega mío, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, tiene una frase que a mí me encanta y que creo que aplica a todos los sectores económicos, Mauricio, y es: de la salud del consumidor depende la salud del resto de la cadena. Claro. Y creo que no hay nada más cierto que eso. Sabio. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Me preguntabas. Tenemos esa señal del mercado, caída en el consumo. Y comenzamos a decir, ¿qué será? ¿Será que es que no les gusta? ¿Será que es que tenemos que hacer una campaña de incentivo al consumo? ¿Será que es que el precio? ¿Será que es que la percepción y no sé qué? Y en un punto dijimos, aquí en Asoleche, en el gremio de la industria, dijimos, paremos un segundo. Porque no nos vamos y hacemos un estudio profundo, que en esto hay firmas maravillosas como nuestro aliado estratégico Radar, que fue con quien hicimos ese estudio, un estudio de preferencias, inhibidores, motivadores y decisores en el consumo de leche en Colombia. Lo hicimos a final del año pasado, fueron 5 meses de meterse uno en la mente del consumidor. En este caso, digamos, nuestro cliente es el consumidor, pero hay que hacer eso, ¿sí? Parar un segundo, y fíjate que hay una diferencia en tratar de interpretar qué es lo que está pasando, a decir un minuto, venga, me voy, hablo con mi consumidor y le pregunto qué le está pasando. La principal causa de la caída no es el precio, sino la recomendación de no consumirla. Si me hubieras preguntado a mí que cuál creía yo que era la primera causa, ¿sí? La causa raíz. La causa raíz o la principal por la cual se había dejado o se había bajado el consumo de lácteos en Colombia, yo te hubiera dicho que era posiblemente el fenómeno inflacionario, la capacidad adquisitiva del consumidor. Y resulta que la primera causa es la recomendación que están recibiendo los consumidores respecto de justamente de no consumir lácteos, ¿cierto? Dada por, ojo, influencers, estamos hablando de TikTokers y Instagram y Facebook y bueno, todas estas redes, pues obviamente las 3 que estoy nombrando me acusan la edad, ¿cierto? Porque yo no me sé las otras, pero también de los médicos que recomiendan no consumir lácteos, que dice uno, caramba, ¿no? Y nos fuimos a hacer un poquito más la investigación y resulta que muchas veces la recomendación surge en automático. Llega uno a consultar al médico porque tiene alguna molestia gástrica o porque tiene alguna alergia en la piel o porque se le cayó el pelo, se le partieron las uñas y de uno te dicen, suspenda los lácteos. SX no es solo percepción, es aceptación social. Pero la licencia social para operar, y a mí me encanta ese concepto y vivo enamorada de ese concepto porque tiene que ver muchísimo con el tema del cliente, es cómo percibe, para decirlo de una manera sencilla, ese cliente, ese consumidor, ¿cierto? Cómo percibe lo que tú le estás ofreciendo, sea servicio, sea producto, ¿sí? Y cómo reacciona y cómo interacciona con ello. En el caso de minería, cuando tú hablas de licencia social para operar, es la aceptación que tenga el proyecto dentro del grupo de interés o de stakeholders, como se llama. En este caso particularmente hablemos del tema de comunidad. Cuando nosotros, las mineras, digamos, y el negocio minero en general maneja unas inversiones muy altas de dinero, pero normalmente enfrentan dificultades muy grandes en su licencia social para operar. Entonces puede ser que un proyecto, y es que en Colombia lo hemos visto con los carboneros, Cerrejón, en fin, Ecopetrol, en fin, todo el sector extractivo minero energético, puedes tener todos los permisos en reglas, pero la comunidad, sean 5, se te paran en la puerta, en la entrada de la mina, ¿qué pasó ahí? Sí, en la matriz de riesgo no. Paran el proyecto y desde donde lo quieras ver, desde el tema de reputación, el tema digamos, de impacto financiero de eso, ¿sí? Digamos que los ejemplos que ha habido a lo largo del mundo de meter a la fuerza pública, porque es que yo tengo la licencia ambiental y tengo los permisos del gobierno para hacerlo. Estás en la ley, sí, estás en la ley, pero entonces metes a la policía para que lo saque. Difícilmente, no creo que no es un caso donde termine bien. Entonces, cuando tú entiendes que esa percepción, esa aceptación, ¿cierto?, de la comunidad, en este caso al proyecto, es tan importante y casi que te diría que más importante que lo que era de los otros permisos de ley, comienzas a entender el concepto de licencia social para operar. Adaptar modelos emocionales al journey del cliente transforma la estrategia. No a todos les gusta el yogur de fresa, hay unos que les parece terrible y al otro le gusta el kumis, es decir, bueno, el de fresa no te gusta, ¿cierto? Entonces, con ese esquema de entender en qué momento de aceptación, entendiéndolo como un duelo, porque también fue un acto, digamos, de humildad y creo que de mucha sensatez, decir, a ver, entendamos que llegar aquí con un proyecto minero, ¿cierto?, para muchos puede ser una sensación o de pérdida o de inmiscuirse o de algo que está impuesto. Eran pocos los que desde el principio aplaudían, digamos, por el gran provecho que esto va a sacar para el territorio y para el país.
Sobre esa base entendamos el duelo y en qué etapa están. ¿Qué descubrieron en esa? Eso es una belleza. En ese momento, al principio, muchos estaban en la primera etapa, que es la de rabia y negación. ¿Sí? Okay. Y lo que hicimos fue adaptar las preguntas. Me acuerdo mucho la primera pregunta. ¿A usted le da física rabia que vaya a haber un proyecto en su territorio? A una cantidad decía que sí. Luego comenzaban a decir, sí me da rabia, pero lo que estoy es triste, ¿no? Y seguíamos formulando las preguntas hasta la última que decía, miren, está el proyecto y creo que podemos sacar beneficio del proyecto. Entonces comenzamos a ver, ¿no?, cómo a lo largo de esos 4 años, partiendo con una gran masa al principio, ¿cierto?, se comenzó a desplazar hasta las siguientes etapas. Ojo que nunca se trata de que no tengas contradictores, porque ahí alguien te está diciendo mentiras, o al que estás entrevistando, claro, o el que está haciendo el estudio, porque siempre va a haber alguien que no le gusta. Pero eso nos permitió tener una conversación y fue el vehículo para tener esta conversación de tú a tú y entender qué le pasaba. Fíjate qué aprendizaje tan bonito. Escucha verdadera, CX Transformador. En estas experiencias de la importancia de ojo con la recomendación, miremos la causa raíz, preguntemos, abramos conversaciones. ¿Qué le añades a esa batería de secretos e inspiración para otros que podrían estar escuchando? Dice, yo quiero, me encanta esa entrevista, ¿qué recomendaciones les puedes dar a ellos? Mira, la primera, sí, y esa es difícil, y es difícil para uno en la vida profesional y en lo personal, es realmente darte la oportunidad de parar, borrar el disco duro sobre lo que crees, y a veces tengo que decirlo, ese creerme superior y yo a usted lo entiendo, es que venga que yo a usted lo entiendo, y creo que el tema es al revés, ¿cierto? Es que el que tiene que entender es uno. Entonces, primera recomendación, ¿sí?, es borrar eso y realmente con una actitud humilde y de tú a tú, borrado todo lo que tengo. No estoy queriendo decir con esto que los departamentos de marketing, de investigación son absolutamente transversales y claves, pero a ellos también, digamos, los invitaría a decir, venga, nos sentamos a oír. Conozca más sobre los servicios de AWS y Opinat, líderes en soluciones de software, consultoría estratégica y conferencias de CX. Escanee el código QR para acceder a información detallada.